Leo Strauss, Kirchheim, Hesse, Alemania, 20 de septiembre de 1899 en Annapolis, Maryland, Estados Unidos, 18 de octubre de 1973, fue un filósofo político y clasicista germano-estadounidense, nacido en una familia judía, posteriormente emigró a Estados Unidos. Pasó la mayor parte de su carrera como profesor de ciencias políticas en la Universidad de Chicago, donde enseñó a varias generaciones y publicó 15 libros. Originalmente educado en la tradición neokantiana con Ernst Cassirer e inmerso en el trabajo de los fenomenólogos Edmund Husserl y Martin Heidegger, Strauss posteriormente enfocó sus estudios en los textos griegos de Platón y Aristóteles, recorriendo sus interpretaciones mediante la filosofía judía e islámica, y animando a la aplicación de sus ideas a la teoría política contemporánea. Hijo de Hugo Strauss y de Jenny David, comerciantes, al entrar en el Gymnasium, entró en contacto con los clásicos europeos, terminando por descubrir la obra de Friedrich Nietzsche. Durante la Primera Guerra Mundial, Strauss trabajó de intérprete en Noruega y su frontera, después se fue a estudiar a Marburgo, una ciudad universitaria situada a unos 20 kilómetros de Kirchheim y centro de la filosofía kantiana. Seguidamente estudió en Hamburgo, donde tuvo como profesor a Ernst Cassirer, bajo cuya dirección elaboró su tesis doctoral Teoría del conocimiento según el pensamiento de Jacobi, que leyó en 1921, se marchó después a Friburgo de Brisgovia para ponerse bajo la tutela de Edmund Husserl y de Martin Heidegger, por quien se mostró más interesado sobre todo por su interpretación de Aristóteles y a quien consideró el más relevante pensador del siglo. Durante su estancia en Friburgo se hizo amigo de Hans-Georg Gadamer, Jacob Klein y Carlo Witt. Entre 1925 y 1932 fue asistente en la Universidad de Berlín y formó parte de la Escuela Superior de Ciencias del Judaísmo, Hochschule für die Wissenschaft des Judentums, en alemán, cuyo director era Julius Gatman. Escribió un ensayo sobre Spinoza y su crítica de la ciencia de la Biblia, publicado en 1930, y se interesa por la obra de Carl Schmitt, de quien reseñó en 1932 el concepto de lo político. Strauss consiguió después una beca de estudios Rockefeller para trabajar en París sobre los filósofos árabes y judíos medievales. Allí conoció a Alexander Kojève y a Alexandre Koyré. En el año 1932 se casó con Miriam Marie Berenson Oberson, en París. Nunca tendrían hijos, aunque Miriam ya tenía uno de un matrimonio anterior. Adoptarían a la sobrina de Strauss, Jenny, huérfana en 1942 de su hermana y de Paul Krauss. La pareja dejó París para irse a Londres y Cambridge, donde Strauss ocuparía un puesto universitario. Trabajaría sobre los manuscritos de Thomas Hobbes hasta 1937, durante esta época publicaría La filosofía política de Hobbes. En los años siguientes ocuparía varios puestos en distintos colegios y más tarde daría clases en la New School for Social Research de Nueva York. 3. En 1949 obtuvo un puesto de profesor en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chicago, y después en la Universidad de Stanford, en California. Leo Strauss llegó a los Estados Unidos en 1938 huyendo de la persecución nacionalsocialista. Sus primeros años de exilio le sirvieron para tomar conciencia de la realidad estadounidense y fueron de crucial importancia en el desarrollo de su pensamiento posterior. En 1948 se convierte en profesor por la Universidad de Chicago, puesto que ocuparía hasta 1968. Durante ese periodo su actividad académica fue muy prolífica y publicó varios de sus trabajos más importantes, como Tocsin Machiavelli. Leo Strauss falleció el 23 de octubre de 1973. Está enterrado en el cementerio judío de Annapolis. La filosofía política de Leo Strauss puede explicarse en torno a algunos ejes fundamentales que guiaron su investigación. Uno de ellos es el rechazo abierto y frontal a la manera historicista de estudiar la filosofía, según la cual las ideas están determinadas por el contexto social y político. Para Strauss, dicha posición es insostenible, pues implica sostener que el mismo historicismo es, de por sí, falso, pues está determinado también. Al mismo tiempo, el historicismo impide el verdadero diálogo con los autores del pasado, quienes buscan transmitirnos ideas. Es posible que estén equivocados, dice Strauss, pero para saberlo debemos examinar su argumentación desde la buena fe, es decir, debemos suponer que es posible que tengan razón. El historicismo impide una lectura adecuada de los textos del pasado. Strauss escribió que Friedrich Nietzsche fue el primer filósofo en comprender adecuadamente el historicismo,
una idea basada en una aceptación general de la filosofía hegeliana de la historia. Heidegger, en opinión de Strauss, saneó y politizó a Nietzsche, mientras que Nietzsche creía que nuestros propios principios, incluida la creencia en el progreso, se volverán tan poco convincentes y ajenos como todos los principios, esencias, anteriores se habían mostrado, y la única manera parece ser, que uno elige voluntariamente el engaño vivificante en lugar de la verdad mortal, en que uno fabrica un mito. Heidegger creía que el trágico nihilismo de Nietzsche era en sí mismo un mito, guiado por una concepción occidental defectuosa del ser que Heidegger remonta a Platón. En su correspondencia publicada con Alexandre Kojève, Strauss escribió que Hegel tenía razón cuando postuló que el fin de la historia implica el fin de la filosofía tal como la entiende la filosofía política clásica. Justamente el arte de la lectura es uno de los aportes de Leo Strauss a la filosofía política contemporánea. En su ensayo de Persecution and the Art of Writing, Strauss expone su particular método de lectura, al distinguir la lectura y la escritura esotérica de la exotérica. A lo largo de la historia, y por los motivos más diversos, muchos autores han debido esconder su pensamiento más íntimo tras una fachada convencional. Escriben, por tanto, en dos niveles. Gran parte de la actividad investigadora de Strauss estuvo dedicada a descubrir la escritura esotérica en autores como Maquiavelo, Spinoza o Maimónides. Por otro lado, Strauss cree que la modernidad se caracteriza por una ruptura muy profunda con el pensamiento clásico y que es deber del filósofo político preguntarse sobre la validez de las premisas filosóficas y políticas que dieron nacimiento a la modernidad. Por lo mismo, parte importante de sus trabajos constituyen una constante e ininterrumpida interrogación a los textos clásicos de la filosofía griega, judía y musulmana. Otro problema objeto de sus preocupaciones fue el problema teológico-político, es decir, el de las relaciones entre fe y razón. Su influencia es muy vasta hasta el día de hoy, pues dejó un gran número de discípulos que se han mantenido activos en la vida pública e intelectual. Para Strauss, la política y la filosofía estaban necesariamente entrelazadas. Consideró el juicio y la muerte de Sócrates como el momento en que nació la filosofía política. Strauss consideró uno de los momentos más importantes en la historia de la filosofía el argumento de Sócrates de que los filósofos no podían estudiar la naturaleza sin considerar su propia naturaleza humana, que, en palabras de Aristóteles, es la de un animal político. Sin embargo, también sostuvo que los fines de la política y la filosofía eran intrínsecamente irreconciliables e irreductibles entre sí. Strauss distinguió a los eruditos de los grandes pensadores, identificándose a sí mismo como un erudito. Escribió que la mayoría de los filósofos que se describen a sí mismos son en realidad eruditos, cautelosos y metódicos. Los grandes pensadores, en cambio, abordan con audacia y creatividad los grandes problemas. Los académicos tratan estos problemas solo de manera indirecta al razonar sobre las diferencias de los grandes pensadores. En Natural Recht and History, Strauss comienza con una crítica de la epistemología de Max Weber, aborda brevemente el relativismo de Martin Heidegger y continúa con una discusión sobre la evolución de los derechos naturales a través de un análisis del pensamiento de Thomas Hobbes y John Locke. Concluye criticando a Jean-Jacques Rousseau y Edmund Burke. En el corazón del libro hay extractos de Platón, Aristóteles y Cicerón. Gran parte de su filosofía es una reacción a las obras de Heidegger. De hecho, Strauss escribió que el pensamiento de Heidegger debe entenderse y confrontarse antes de que sea posible una formulación completa de la teoría política moderna, y esto significa que el pensamiento político tiene que abordar cuestiones de ontología y la historia de la metafísica. Según Strauss, la ciencia social moderna es defectuosa porque asume la distinción hecho-valor, un concepto que Strauss encontró dudoso. Siguió sus raíces en la filosofía de la Ilustración hasta Max Weber, un pensador a quien Strauss describió como una mente seria y noble. Weber quería separar los valores de la ciencia pero, según Strauss, era realmente un pensador derivado, profundamente influenciado por el relativismo de Nietzsche. Strauss trató la política como algo que no se podía estudiar desde lejos. Un politólogo que examinaba la política con un ojo científico libre de valores, para Strauss, se engañaba a sí mismo. El positivismo, heredero tanto de Auguste Comte como de Max Weber en la búsqueda de hacer juicios supuestamente libres de valores, no pudo justificar su propia existencia, lo que requeriría un juicio de valor. Si bien el liberalismo de la era moderna había enfatizado la búsqueda de la libertad individual como su objetivo más alto,
Strauss sintió que debería haber un mayor interés en el problema de la excelencia humana y la virtud política. A través de sus escritos, Strauss planteó constantemente la cuestión de cómo y en qué medida pueden coexistir la libertad y la excelencia. Strauss se negó a conformarse con cualquier resolución simplista o unilateral de la cuestión socrática, que es lo bueno para la ciudad y el hombre, dos importantes diálogos político-filosóficos que Strauss mantuvo con pensadores vivos fueron los que mantuvo con Carl Schmitt y Alexandre Kojève. Schmitt, quien más tarde se convertiría, por un corto tiempo, en el máximo jurista de la Alemania nazi, fue uno de los primeros académicos alemanes importantes en revisar positivamente los primeros trabajos de Strauss. La referencia positiva de Schmitt y la aprobación del trabajo de Strauss sobre Hobbes fue fundamental para ganarle a Strauss la financiación de la beca que le permitió salir de Alemania. La crítica y las aclaraciones de Strauss sobre el concepto de lo político llevaron a Schmitt a hacer importantes enmiendas en su segunda edición. Escribiendo a Schmitt en 1932, Strauss resumió la teología política de Schmitt diciendo que, debido a que el hombre es por naturaleza malo, por lo tanto, necesita dominio, pero el dominio puede establecerse, es decir, los hombres pueden unificarse solo en una unidad contra otros hombres. Toda asociación de hombres es necesariamente una separación de otros hombres. Lo político así entendido no es el principio constitutivo del Estado, del orden, sino una condición del Estado. Strauss, sin embargo, se opuso directamente a la posición de Schmitt. Para Strauss, Schmitt y su regreso a Thomas Hobbes aclararon útilmente la naturaleza de nuestra existencia política y nuestra autocomprensión moderna. Por tanto, la posición de Schmitt era sintomática de la autocomprensión liberal de la era moderna. Strauss creía que tal análisis, como en la época de Hobbes, servía como una útil acción preparatoria, revelando nuestra orientación contemporánea hacia los eternos problemas de la política, existencia social. Sin embargo, Strauss creía que la reificación de Schmitt de nuestra autocomprensión moderna del problema de la política en una teología política no era una solución adecuada. En cambio, Strauss abogó por un retorno a una comprensión clásica más amplia de la naturaleza humana y un retorno tentativo a la filosofía política en la tradición de los filósofos antiguos. Con Kojève, Strauss tuvo una amistad filosófica cercana y de por vida. Se conocieron cuando eran estudiantes en Berlín. Los dos pensadores compartían un respeto filosófico ilimitado el uno por el otro. Kojève escribiría más tarde que, sin entablar amistad con Strauss, nunca hubiera sabido qué es la filosofía. La disputa político-filosófica entre Kojève y Strauss se centró en el papel que debe y puede permitirse que la filosofía juegue en la política. Kojève, un alto funcionario del gobierno francés, jugó un papel decisivo en la creación de la Comunidad Económica Europea. Argumentó que los filósofos deberían tener un papel activo en la configuración de los acontecimientos políticos. Strauss, por el contrario, creía que los filósofos deberían desempeñar un papel en la política solo en la medida en que puedan garantizar que la filosofía, que consideraba la actividad más elevada de la humanidad, puede estar libre de intervención política. Strauss enseñó que el liberalismo en su forma moderna, que está orientado hacia la libertad universal en oposición al liberalismo antiguo, que está orientado hacia la excelencia humana, contiene una tendencia intrínseca hacia el relativismo extremo, que a su vez conduce a dos tipos de nihilismo. El primero fue un nihilismo brutal, expresado en los regímenes nacionalsocialista y bolchevique. En Sobre la tiranía, escribió que estas ideologías, ambas descendientes del pensamiento de la Ilustración, intentaron destruir todas las tradiciones, la historia, la ética y los estándares morales y reemplazarlos por la fuerza bajo la cual la naturaleza y la humanidad son subyugadas y conquistadas. El segundo tipo, el nihilismo suave, expresado en las democracias liberales occidentales, es una especie de falta de objetivos sin valores y un igualitarismo permisivo, hedonista, que considera que impregna el tejido de la sociedad estadounidense contemporánea, con la creencia de que el relativismo, el cientificismo, el historicismo y el nihilismo del siglo XX estaban implicados en el deterioro de la sociedad y la filosofía modernas. Strauss trató de descubrir los caminos filosóficos que habían conducido a esta situación. El estudio resultante lo llevó a abogar por un regreso tentativo a la filosofía política clásica como punto de partida para juzgar la acción política. Según Strauss, la República de Platón no es un plan para la reforma del régimen, un juego de palabras de la sociedad abierta y sus enemigos de Karl Popper, que ataca a la República por ser solo eso.
Strauss cita a Cicerón: la república no saca a la luz el mejor régimen posible, sino más bien la naturaleza de las cosas políticas, la naturaleza de la ciudad. Strauss argumentó que la ciudad era antinatural, precisamente porque se hace posible por la abstracción de Eros. Aunque escéptico del progreso, Strauss se mostró igualmente escéptico sobre las agendas políticas de retorno, es decir, retroceder en lugar de avanzar. De hecho, sospechaba constantemente de cualquier cosa que pretendiera ser una solución a un viejo problema político o filosófico. Habló del peligro de intentar finalmente resolver el debate entre racionalismo y tradicionalismo en política. En particular, junto con muchos en la derecha alemana anterior a la Segunda Guerra Mundial, temía que la gente intentara forzar la creación de un Estado mundial en el futuro, pensando que inevitablemente se convertiría en una tiranía. De ahí que se mantuviera alejado de los dos totalitarismos que denunció en su siglo, tanto fascistas como comunistas. Strauss rechazó activamente las opiniones de Karl Popper por considerarlas ilógicas. Estuvo de acuerdo con Erich Voegelin, quien escribió que estudiar las opiniones de Popper era una pérdida de tiempo precioso y una molestia. Específicamente sobre la sociedad abierta y sus enemigos y la comprensión de Popper de la República de Platón. Después de dar algunos ejemplos, Voegelin escribió: Popper es filosóficamente tan inculto, tan plenamente un luchador ideológico primitivo, que no es capaz ni siquiera aproximadamente de reproducir correctamente el contenido de una página de Platón. La lectura no le sirve de nada, carece de conocimientos para comprender lo que dice el autor. Strauss habló con Kurt Riesler, quien utilizó su influencia para oponerse al nombramiento de Popper en la Universidad de Chicago. Strauss enfatizó constantemente la importancia de dos dicotomías en la filosofía política, a saber, Atenas y Jerusalén, razón y revelación, y antiguo versus moderno. Los antiguos fueron los filósofos socráticos y sus herederos intelectuales. Los modernos comienzan con Niccolò Machiavelli. Se entendió que el contraste entre antiguos y modernos estaba relacionado con la tensión irresoluble entre razón y revelación. Los socráticos, reaccionando a los primeros filósofos griegos, devolvieron la filosofía a la tierra haciéndola más política. Los modernos reaccionaron al dominio de la revelación en la sociedad medieval promoviendo las posibilidades de la razón. Se opusieron a la fusión de Santo Tomás de Aquino del derecho natural y la teología natural, ya que hizo que el derecho natural fuera vulnerable a disputas teológicas secundarias. Thomas Hobbes, bajo la influencia de Francis Bacon, reorientó el pensamiento político hacia lo que era más sólido pero también más bajo en el hombre, sus esperanzas y temores físicos, sentando un precedente para John Locke y el posterior enfoque económico del pensamiento político, como en David Hume y Adam Smith. De joven, Strauss perteneció al grupo juvenil sionista alemán, junto con sus amigos Geshem Scholem y Walter Benjamin. Ambos eran admiradores de Strauss y lo seguirían siendo durante toda su vida. Cuando tenía 17 años, como él dijo, se convirtió al sionismo político como seguidor de Vladimir Jabotinsky. Escribió varios ensayos sobre sus controversias, pero dejó atrás estas actividades cuando tenía poco más de 20 años. Si bien Strauss mantuvo un interés comprensivo en el sionismo, más tarde llegó a referirse al sionismo como problemático y se desilusionó con algunos de sus objetivos. Enseñó en la Universidad Hebrea de Jerusalén durante el año académico 1954 a 1955. En su carta a un editor de la National Review, Strauss preguntó por qué Israel había sido llamado un estado racista por uno de sus escritores. Sostuvo que el autor no proporcionó pruebas suficientes para su argumento. Terminó su ensayo con la siguiente declaración: el sionismo político es problemático por razones obvias, pero nunca podré olvidar lo que logró como fuerza moral en una era de completa disolución. Ayudó a detener la ola de nivelación progresiva de las diferencias ancestrales venerables, cumplía una función conservadora. Straussianismo es el nombre que se da para denotar los métodos de investigación, los conceptos comunes, los presupuestos teóricos, las preguntas centrales y el estilo pedagógico. 106. Característico del gran número de pensadores conservadores que han sido influenciados por el pensamiento y la enseñanza de Leo Strauss, si bien es particularmente influyente entre los profesores universitarios de teoría política histórica, a veces también sirve como un marco intelectual común de manera más general entre los activistas conservadores, los profesionales de los think tanks y los intelectuales públicos. Como disciplina de la teoría política, el método exige que sus practicantes utilicen una lectura atenta de los grandes libros del pensamiento político.
se esfuerzan por comprender a un pensador, como él se entendía a sí mismo, no les preocupan las preguntas sobre el contexto histórico de, o influencias históricas sobre, un autor dado, y se esfuerzan por estar abiertos a la idea de que pueden encontrar algo eternamente verdadero en un gran libro. El enfoque se asemeja en aspectos importantes a la vieja nueva crítica en los estudios literarios. Existe cierta controversia en el enfoque sobre lo que distingue a un gran libro de otras obras menores. Se considera que los grandes libros han sido escritos por autores diagonal filósofos de tal autoconocimiento crítico soberano y poder intelectual que de ninguna manera pueden reducirse al pensamiento general de su tiempo y lugar, con otras obras entendidas como epifenómeno a las intuiciones originales de un pensador de primer rango. Este enfoque se ve como un contraataque a los presupuestos historicistas de mediados del siglo XX, que leen la historia del pensamiento político de una manera progresista, que pretende que en el pasado las filosofías siempre se referían a un pasado superado. El straussianismo plantea la posibilidad de que los pensadores del pasado puedan tener la verdad, y que los pensadores más recientes estar, por lo tanto, equivocados. Harvey Mansfield ha argumentado que no existe el straussianismo, pero sí hay straussianos y una escuela de straussianos. Mansfield describe la escuela como abierta a toda la filosofía y sin ninguna doctrina definida que uno tenga que creer para pertenecer a ella. Casi la totalidad de los escritos de Strauss se ha traducido al chino, e incluso hay una escuela de straussianos en China, siendo la más destacada la de Liu Xiaofen, Universidad Renmin. Los straussianos chinos, que a menudo también están fascinados por Carl Schmitt, representan un ejemplo notable de la hibridación de la teoría política occidental en un contexto no occidental. Como escriben los editores de un volumen reciente, la recepción de Schmitt y Strauss en el mundo de habla china, y especialmente en la República Popular China, no solo dice mucho sobre cómo se puede leer a Schmitt y Strauss hoy en día, sino que también proporciona importantes pistas sobre las contradicciones más profundas de la modernidad occidental y los dilemas de las sociedades no liberales en nuestro mundo cada vez más conflictivo. Los alumnos que estudiaron con Strauss o asistieron a sus cursos de conferencias en la Universidad de Chicago incluyen a George Anastasio, Laurence Burns, Hadley Arks, Sepp Bernadette, David Balletin, Christopher Bruel, Alan Bloom, Werner Dan José, Murray Drahi, Charles Butterworth, William Goldstein, Víctor Gourevitch, Harry V. Jaffe, Roger Masters, Clifford Orwin, Thomas Pangel, Stanley Dousen, Abram Sulsky, director de la Oficina de Planes Especiales, 29, Susan Sontag, Warren Winiarski y Paul Wolfowitz, quien asistió a 2 cursos de conferencias de Strauss sobre Platón y el espíritu de las leyes de Montesquieu en la Universidad de Chicago. Harvey C. Mansfield, Stephen B. Smith y Stephen Berg, aunque nunca fueron estudiantes de Strauss, son straussianos, como se identifican a sí mismos algunos seguidores de Strauss. Richard Rorty describió a Strauss como una influencia particular en sus primeros estudios en la Universidad de Chicago, donde Rorty estudió un plan de estudios clásico con Strauss. Pensamiento de Leo Strauss. La crisis de la modernidad. Strauss decía que la modernidad había perdido el rumbo porque se separó de las preguntas fundamentales de la filosofía clásica, el bien, la justicia, la verdad. Criticaba que el pensamiento moderno, desde Maquiavelo, Hobbes hasta Nietzsche, sustituyera la pregunta por lo bueno con la búsqueda de lo útil, lo seguro o lo eficaz. Ejemplo, Hobbes pone la seguridad por encima de la justicia, Nietzsche sustituye la verdad por la voluntad de poder. La filosofía política clásica versus moderna. Para Strauss, los filósofos antiguos, Platón, Aristóteles, preguntaban ¿qué es la vida buena? ¿Qué es la justicia? En cambio, la filosofía moderna se enfocó en lo práctico y técnico, cómo dominamos la naturaleza, cómo garantizamos seguridad. Strauss veía esto como un empobrecimiento del pensamiento humano, porque dejamos de buscar la verdad objetiva y universal. La interpretación esotérica. Strauss propuso que muchos filósofos escribieron con un doble lenguaje, exotérico, público lo que cualquier lector ve, muchas veces adaptado para evitar persecución política o religiosa. Esotérico, oculto el mensaje verdadero, reservado para los lectores más atentos. Ejemplo, en tiempos de censura, un pensador podía escribir de manera segura para el poder, pero dejar pistas útiles para los lectores críticos. Strauss enseñaba a leer entre líneas, sospechando que los clásicos escondían su mensaje para protegerse y para formar a futuros filósofos. Atenas versus Jerusalén.
Strauss veía una tensión central en la civilización occidental: Atenas, razón; filosofía, Platón, Aristóteles; Jerusalén, fe, revelación, Biblia. Para él, estas dos fuentes nunca se reconcilian del todo. La fe exige obediencia, la filosofía exige cuestionar todo. Strauss pensaba que la grandeza de Occidente estaba en vivir esa tensión, no en resolverla de una vez por todas. La crítica al relativismo y al historicismo. Strauss rechazaba el historicismo, la idea de que todo pensamiento solo tiene sentido en su época y que no existen verdades universales. Decía que eso lleva al relativismo, creer que nada es mejor que nada, que todo depende de la cultura. Frente a eso, Strauss defendía que existen verdades permanentes, aunque difíciles de alcanzar. La filosofía como vida. Para Strauss, la filosofía no era un oficio académico ni un simple saber, sino un modo de vida. Filosofar es buscar la verdad sin descanso, con conciencia de que nunca se llega por completo, pero que ese camino mismo es la vida buena. Influencia política. Aunque Strauss mismo no escribió programas políticos, muchos de sus discípulos en EU, a veces llamados straussianos, influyeron en la política, incluso en el neoconservadurismo. Su énfasis en la fuerza de los mitos políticos, la importancia de la religión en la vida pública y la lectura crítica de la democracia liberal hicieron que fuera muy influyente y polémico. Obras más importantes. Natural Rights and History, 1953, crítica al relativismo y defensa del derecho natural. Persecution and the Art of Writing, 1952, sobre la escritura esotérica de los filósofos. La ciudad y el hombre, 1964, interpretación de Platón, Aristóteles y Tucídides. What is Political Philosophy? 1959, introducción a su pensamiento. Leo Strauss defendió que la filosofía clásica aún tiene respuestas esenciales para nuestra vida. La modernidad perdió de vista la búsqueda del bien y la justicia. La tensión entre razón y fe es irresoluble, pero fecunda. El filósofo debe leer con cuidado, porque los grandes pensadores escribían en clave. Filosofar es una forma de vivir, no solo de teorizar. Obras principales de Leo Strauss: Persecution and the Art of Writing, 1952. ¿De qué trata? Strauss argumenta que muchos filósofos, desde la antigüedad hasta la Edad Media, escribieron de forma esotérica, oculta, escondiendo sus verdaderas ideas para protegerse de persecuciones religiosas o políticas. ¿Por qué la hizo? Quería enseñar a sus estudiantes que hay que leer entre líneas a los clásicos, porque lo que dicen explícitamente no siempre es lo que realmente piensan. Era un método contra las interpretaciones superficiales. Natural Rights and History, 1953. ¿De qué trata? Es quizás su obra más famosa. Strauss defiende la idea de derecho natural, principios universales de justicia válidos para todos los tiempos, contra el relativismo y el historicismo moderno. ¿Por qué la hizo? En plena posguerra, Strauss veía el relativismo como un peligro que podía justificar tiranías, nazismo, comunismo. Escribió el libro para mostrar que si existen valores objetivos, más allá de la historia o la cultura. Dodson Machiavelli, 1958. ¿De qué trata? Una lectura polémica de Maquiavelo. Strauss lo presenta como un fundador de la modernidad, porque rompió con la tradición clásica y religiosa al poner la eficacia política sobre la moral. ¿Por qué la hizo? Strauss quería mostrar cómo la modernidad empezó sacrificando la pregunta por la vida buena a favor de la seguridad y el poder. Lo escribió como una crítica a ese quiebre histórico. What is Political Philosophy? 1959. ¿De qué trata? Una colección de ensayos donde Strauss explica su visión de la filosofía política y la crisis de la modernidad. ¿Por qué la hizo? Era un libro más docente, pensado para estudiantes, donde Strauss resume sus ideas centrales: el valor de los clásicos, la tensión entre fe y razón, y la importancia de volver a la gran pregunta por la justicia. On Tyranny, 1948, ampliada en 1963 con respuesta de Alexandre Kojève. ¿De qué trata? Análisis de un texto de Jenofonte sobre un tirano, Hierón. Strauss lo usa para reflexionar sobre la tiranía y el papel de la filosofía frente al poder. ¿Por qué la hizo? Para mostrar que los clásicos ya ofrecían lecciones profundas sobre política. Además, su debate con Kojève es clave. Strauss defendía la vigencia de la filosofía clásica contra la visión moderna y hegeliana de la historia. The City and Man, 1964. ¿De qué tratan? Interpretaciones de Platón, Aristóteles y Tucídides. Examina cómo pensaban la política, la ciudad, la justicia y la guerra.
¿Por qué la hizo? Para mostrar que los textos antiguos no son reliquias, sino fuentes vivas de sabiduría política que aún pueden guiar a las sociedades modernas. Liberalism Ancient and Modern, 1968. ¿De qué trata? Ensayos donde compara el liberalismo moderno con las tradiciones antiguas. ¿Por qué la hizo? Strauss quería mostrar los límites del liberalismo moderno, que se enfoca en derechos y seguridad pero deja de lado la pregunta por la virtud y el bien común. Sócrates and Aristófanes, 1966. ¿De qué trata? Un análisis de las obras de Aristófanes, el comediógrafo griego, que ridiculizaba a Sócrates. Strauss estudia la tensión entre filosofía y política, entre el filósofo y la ciudad. ¿Por qué la hizo? Para mostrar que el conflicto entre el filósofo y la sociedad es inevitable y que esa tensión revela verdades sobre la condición humana. The Argument and the Action of Plato's Laws, 1975, póstuma. ¿De qué trata? Una lectura detallada de las leyes de Platón, obra menos estudiada que la República. ¿Por qué la hizo? Strauss pensaba que Platón escondía en esta obra sus reflexiones más profundas sobre la relación entre ley, religión y filosofía. Además, Strauss también escribió introducciones, comentarios y ensayos sobre Hobbes, The Political Philosophy of Hobbes, 1936. Crítica, cómo Hobbes fundamenta la política en el miedo y no en la virtud. Spinoza, Spinoza's Critique of Religion, 1930. Examina cómo Spinoza atacó la religión y qué implicaciones tiene para la modernidad. Maimónides, Philosophy and Love, 1935. Sobre filosofía judía y la tensión entre razón y fe. Strauss escribió sus obras para rescatar la filosofía clásica frente a la crisis moderna, luchar contra el relativismo y el historicismo, defendiendo verdades universales. Enseñar a leer a los filósofos entre líneas, escritura esotérica. Recordar la tensión irreductible entre razón y fe como motor de Occidente. Mostrar que la filosofía es una forma de vida, no solo teoría académica. Críticas a Leo Strauss. El esoterismo, exagerado. Que decía Strauss, muchos filósofos escribían con un lenguaje doble, exotérico y esotérico, para esconder su verdadero pensamiento. Crítica. Algunos académicos lo acusaron de ser paranoico, viendo mensajes ocultos donde no los había. Decían que su método podía justificar cualquier interpretación, haciendo que los filósofos parecieran más misteriosos de lo que en realidad eran. ¿Por qué lo criticaron? Porque parecía que Strauss creía tener acceso a una clave secreta, que solo él y sus discípulos podían entender, lo que sonaba elitista y poco académico. El elitismo político. Que decía Strauss, las sociedades necesitan mitos y religiones para mantenerse estables, porque no todos pueden vivir la vida filosófica. Crítica. Lo acusaron de sostener que las élites deben mentir al pueblo para mantener el orden. Se le vinculó con la idea de que los políticos pueden usar la religión como un instrumento de control. ¿Por qué lo criticaron? Porque parecía defender una visión antidemocrática, donde solo unos pocos sabios conocen la verdad y la mayoría vive con ilusiones. Relación con el neoconservadurismo. ¿Qué pasó? Varios discípulos de Strauss en EU se convirtieron en asesores influyentes en política, sobre todo en el Partido Republicano y en gobiernos como el de George W. Bush. Crítica. Se dijo que Strauss inspiraba la política exterior agresiva de los neoconservadores, guerras preventivas, intervención en Irak, etc. Lo acusaron de justificar la manipulación política mediante nobles mentiras, mitos necesarios para la cohesión social. ¿Por qué lo criticaron? Porque parecía que su filosofía había servido como fundamento ideológico de guerras y del intervencionismo estadounidense. Aunque hay debate, muchos estudiosos dicen que esto es una simplificación y que Strauss nunca diseñó programas políticos. Crítica al rechazo del historicismo. Que decía Strauss, el historicismo, la idea de que todo pensamiento depende de su época, lleva al relativismo, y por eso hay que volver a los clásicos y al derecho natural. Crítica. Filósofos modernos y posmodernos, como Habermas o Foucault, lo veían como un intento de regresar a un pasado imposible. Decían que Strauss ignoraba los avances históricos de la modernidad, derechos humanos, democracia liberal. ¿Por qué lo criticaron? Porque consideraban que su rechazo al historicismo era nostálgico y anacrónico, como si quisiera volver a Platón sin tener en cuenta siglos de filosofía. La tensión fe-razón. Que decía Strauss, Occidente vive de la tensión irreductible entre Atenas, razón, y Jerusalén, fe, y no hay reconciliación posible. Crítica. Algunos pensadores religiosos lo acusaron de relativizar la fe, porque la veía como necesaria para la política, pero no como verdad absoluta.
Otros filósofos ateos o seculares lo criticaron por dar demasiado peso a la religión en la vida pública. ¿Por qué lo criticaron? Porque parecía dejar la religión como un instrumento político, más que como una convicción espiritual. Dificultad y estilo oscuro, que así Strauss escribía de manera densa, llena de interpretaciones y referencias clásicas. Crítica. Muchos lo consideraban innecesariamente críptico, como si quisiera imitar a los filósofos esotéricos que admiraba. Algunos académicos decían que esa forma de escribir fomentaba una especie de secta straussiana, donde solo los iniciados lo entendían. ¿Por qué lo criticaron? Porque su obra parecía inaccesible y eso limitaba el debate abierto. En general, Strauss fue criticado por esoterismo excesivo, verlo todo como mensaje oculto. Elitismo político, poco sabio, esquían a las masas con mitos. Relación con neoconservadores, se le asoció con guerras e intervencionismo. Rechazo al historicismo, acusado de nostalgia por la filosofía antigua. Ambigüedad ante la religión, visto como relativista o como demasiado religioso, según quien lo criticara. Estilo críptico, difícil acceso y sectarismo académico. En conclusión, lo criticaron porque parecía un filósofo que quería volver a Platón en el siglo XX, rechazando gran parte de la modernidad, y porque sus ideas se interpretaron como justificación de élites, mitos políticos y guerras. Historia de Leo Strauss, infancia y juventud, 1899-1917. Nació el 20 de septiembre de 1899 en Kirchheim, Alemania, en una familia judía ortodoxa y de clase media. Creció en un ambiente religioso, aprendiendo hebreo y las tradiciones judías, pero desde joven se interesó por la filosofía clásica y la política. De adolescente, ya leía a pensadores como Spinoza, Nietzsche y los griegos. Estudios universitarios, 1917-1921. Estudió filosofía, filología y ciencias políticas en Marburgo, Friburgo y Hamburgo. Fue alumno de Edmund Husserl, fundador de la fenomenología, y asistió a cursos de Martin Heidegger, que lo marcaron profundamente, aunque después se distanciaría de él. En 1921 obtuvo su doctorado con una tesis sobre la teoría del conocimiento en Friedrich Heinrich Jacobi. Estrella de David, juventud judía e inicios académicos, 1920s. Se unió a círculos intelectuales judíos y mantuvo contacto con figuras como Franz Rosenzweig y Geshem Scholem. Empezó a interesarse en la crisis del judaísmo moderno, como ser judío en un mundo secular. En 1930 publicó su primer gran libro, Spinoza's Critique of Religion, donde estudió cómo Spinoza cuestionó la religión judía. Ya ahí aparece su tema central, la tensión entre fe y razón. El exilio por el nazismo, 1933-1937. Con el ascenso del nazismo en 1933, Strauss, como judío, no pudo continuar su carrera en Alemania. Consiguió becas que le permitieron viajar a Francia, Inglaterra y luego a Estados Unidos. En Inglaterra trabajó sobre filosofía política clásica, estudiando a Hobbes y Maquiavelo. Fue un momento decisivo, perdió la patria alemana y empezó a ver la fragilidad de la civilización moderna frente a la barbarie. Carrera en EU, 1937-1949. En 1937 emigró definitivamente a Estados Unidos, donde enseñó en la New School for Social Research en Nueva York. Trabajó sobre la tradición política moderna, especialmente en Hobbes, y publicó The Political Philosophy of Hobbes, 1936, en inglés. Comenzó a desarrollar su método de lectura esotérica, estudiando cómo los filósofos escribían de forma oculta para evitar persecución. En esta época vivió la Segunda Guerra Mundial y la Shoah, lo que reforzó su crítica a la modernidad y al relativismo. Universidad de Chicago y madurez intelectual, 1949-1969. En 1949 fue invitado a enseñar en la Universidad de Chicago, donde permanecería hasta su jubilación en 1969. Ahí formó a toda una generación de discípulos conocidos como straussianos. Publicó sus obras más influyentes: On Tyranny, 1948, Análisis de la tiranía y debate con Kojève. Persecution and the Art of Writing, 1952, Teoría del esoterismo. Natural Right and History, 1953, Defensa del derecho natural contra el relativismo. Dodson Machiavelli, 1958, Crítica al inicio de la modernidad. What is Political Philosophy? 1959, Exposición general de su visión. The City and Man, 1964, Estudios sobre Platón, Aristóteles y Tucídides.
Su prestigio creció enormemente, era visto como un defensor de la filosofía clásica en la era moderna. Últimos años, 1969-1973. Tras jubilarse en 1969, enseñó en universidades como la Claremont McKenna College y St. John's College en Annapolis. Siguió escribiendo sobre Platón y Aristóteles, dejando manuscritos que se publicarían después. Murió el 18 de octubre de 1973 en Annapolis, Maryland, a los 74 años. Ideas clave en su historia. Su vida refleja sus pensamientos. Como judío en la Alemania nazi, vivió la crisis de la modernidad, cuando la razón no impidió la barbarie. El exilio lo hizo pensar en la fragilidad de la democracia y la necesidad de fundamentos más sólidos, derecho natural. En se convirtió en un puente entre la filosofía clásica y la política moderna, criticando el relativismo y defendiendo la búsqueda de verdades universales. La historia de Leo Strauss es la de un pensador que, nació judío en Alemania, estudió con los grandes filósofos del siglo XX, fue expulsado por el nazismo y encontró en un lugar para enseñar. Dedicó su vida a rescatar la filosofía clásica y a denunciar los peligros del relativismo moderno. Fundó una escuela intelectual, Straussianos, que sigue influyendo en filosofía y política hasta hoy.